Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas aquí con Javier Orgaz. Venga, vamos a seguir con la colección Privé dándole candela, porque aquí hay que poner los puntos sobre las íes, las comas, los acentos, las diéresis o diárisis. Uy, ¿cómo se escribe esto? Bueno, da igual. Señoras y señores, vamos a darle candela. Muchísimas gracias a todos por el apoyo recibido en www.javierorgaz.com con mi perfumería. Estáis tardando en haceros con alguno de mis perfumes, que si no me enfado. Y vamos a lo que vamos, que es con la intro. Nos vamos con Darlie. Aquí está la caja y aquí la botella. Es que no paso de perder más tiempo con ella. ¡Ah! ¡Que a mí me gusta! Vamos a darle... ¡Oh! Vamos. La tengo ya algún tiempo, ¿eh? No me la he hecho siempre, pero la tengo algún tiempo. ¡Oh! Boccata di Cardinale, señoras y señores, por la fragancia que tiene 2 metros de estela, 2 metros de proyección durante aproximadamente 2 horas y que luego se retrae y se queda aproximadamente 1,50 metros plenamente perceptible durante aproximadamente 10 horas sin necesidad de reaplicar. Toma, ya lo he dicho, sin respirar. Oh yeah. Y ahora sí he tomado aire. Y ahora voy con las notas de salida, corazón y fondo de esta gozada unisex. Y sí, he dicho bien, gozada unisex, porque a pesar de estar conferida para hombre, porque es tal cual, han conferido la fragancia, tengo que decir que para los pavos, esto se lo puede poner una mujer sin que le tiemble en absoluto el pulso. Es más, probarla, chicas, que os vais a caer de espaldas con ella. O sea, esto no tiene el más mínimo ápice de masculinidad declarada en su impronta. Es completamente unisex, 100%. O sea que, chicas, os animo a que os hagáis o que probéis Darlie, porque de verdad os va a dar un soponcio. Pero de todas. A partir de ahí, vamos con las notas de salida, corazón y fondo. Y vuelvo a repetir, sí que lleva menta en la salida, pero que no es una menta masculina de estas que estéis oliendo a... No sé, porque aquí no tengo nada así. Pero no tengo nada. Ahora mismo estoy echando así un vistazo y como lo quité de en medio, me llevé la Floyd. Pero que no os penséis que huele a Aftershave ni nada de esto, la menta que lleva en la salida, porque ni por asomo. Es fresca, es muy hierba, pero no es masculina. A partir de aquí voy a deciros las notas. Atención, bergamota, limón de Amalfi y menta. Pero la menta no es la protagonista y vuelvo a repetir, no es una menta trabajada como condimentada. A ver, me quiero explicar bien. No está infusionada. Es una menta verde, de la que puedes oler en la maceta. No está infusionada. Si estuviese infusionada, sería muchísimo más potente, más invasiva y tendría un carácter muchísimo más masculino, porque esto no tiene ningún carácter masculino. Es una menta completamente fresca, de la que puedes sentir en el matojo, en la mata, cuando le pasas la mano y hueles. Esto no es masculino, Hago muchísimo hincapié. Y unos cítricos fabulosos, pero fabulosos. Menta, canela, flor de azar del naranjo, romero y rosa, si mal no recuerdo. Lo he dicho bien, rosa, es que tengo aquí el teléfono y aquí. En el corazón. Creo que están espectaculares. No huele a romero que te espanta ni nada de eso. Es más, sale más la nota de rosa que el compendio verde que lleva. Pero luego entraré un poco más en detalle en las notas de corazón. Ahora voy con las notas de fondo. Es que como me gusta tanto tengo que ponerlas las cosas en su sitio. Esto se lo puede poner una chica, pero vamos, del tirón. Aparte, mola mucho en una piel femenina. Tonka, sándalo, madera de kayak, pachuli y ámbar en el fondo. Pero todo trabajado y texturizado de una forma completamente magistral. Las notas que pudieran ser más masculinas están sumamente controladas y medidas. La hacen una fragancia auténticamente espectacular y elegante. También es una fragancia, ojo, cuidado, que aunque pueda entenderla como elegante y todo esto,
tiene un punto que es muy after gin, incluso sport, pero sport de que terminas de ducharte, after gin, te duchas y te la coges, te la aplicas, porque es muy viva. Y luego va ganando en un aporte que hace que también se vaya talcando. Es una fragancia que va atalcándose conforme te la vas aplicando, pero las notas de verdad más masculinas y aguerridas que podéis entender no las vais a sentir ni por asomo. En el corazón, y era lo que estaba diciendo, porque con respecto a las notas de salida tampoco voy a decir mucho más, es que está la flor de azahar del naranjo, sí que está el romero, por supuesto, pero es que está acompañado también de canela, y es una canela espectacular, no es una canela que te pique en la nariz, no es una canela barata, de esta que te pica en la nariz y dices, Dios mío de mi vida, ¿esto qué es? No, la canela barata suele picar muchísimo en nariz, tenerlo en cuenta. Cuando os pique la nariz oliendo canela, mal vamos con respecto a la materia prima que han empleado en el perfume. La canela buena, rica, no pica en nariz, ¿vale? Tenerlo presente. Y luego, pues efectivamente, la rosa y la lavanda, pero que no es lavandosa ni nada de esto, tiende a la rosa, y por eso digo que además se va atalcando, porque es una rosa pulverulenta, es una rosa que puedes estar sintiendo y oliendo en el jardín, no es una rosa tampoco que puedas tener el aporte tan verde, es una rosa de jardín, y se siente, por eso digo que aquí el trabajo está muy orientado, quizás, pues estoy haciendo la review sin la botella en la mano. ¡Ay, Bonica mía, que yo no te quiero abandonar! Claro, es una fragancia que, vuelvo a repetir, es que se va atalcando. Fijaros si la conozco bien, la conozco como casi media botella, ¿no? No he llegado toda la media, pero casi la conozco, nos conocemos a medias ahora mismo, y sé a la perfección cómo evoluciona, y sé cómo va la cosa, entonces... de verdad, para mí ha sido un espectáculo. Y luego también tiene otra cosa muy chula, y es que se va volviendo súper cremosa. Quiero decir que, aunque luego os podéis pensar que puede llevar en las notas de fondo hay algo como muy machirulo, que son las maderas, con el sándalo, el pachuli. No, que de verdad que no. Es que si yo la hubiese sentido así tan así, pues mira, yo prefiero comprarme una Jax o un Massimo Dutti y me hubiese ahorrado las perras. Pero es que esta no es así. Entonces, la sensación de cremosidad que tienes absoluta es una barbaridad. Además, el sándalo está trabajado muy dentro de lo que es el compendio de el sándalo de la firma, que es un sándalo trabajado desde una madera aromatizada, pero en ningún caso ahumada. Y tienes una sensación cremosa absolutamente todo el tiempo. Creo que es una fragancia superponible en cualquier época del año. Vais a tener halagos. Esto a las chicas les gusta mucho, mucho. Y además es de que se te aproximas y dicen, uy, qué rico hueles. Y yo, vamos para allá, ¿sabes? Entonces, ojo, de verdad, es que es muy sexy boy. Oh, man. Y man. Tirarle para adelante, pero sí, vamos, sin pestañear. Señoras y señores, poquitas cosas más, porque la verdad es que ¿qué voy a decir? Es un espectáculo. Y yo la adoro. Nos conocemos ya casi a la mitad. Pero bueno, en fin, cuando se acabe, pues efectivamente, pues tendré que hacerme con alguna más si no soy pobre y al final termino yendo a la bancarrota. Pero bueno, así están las cosas. Creo que lo he dicho todo, pues la estela, la proyección, la duración, versatilidades, cualquier época del año es buena, tiene nocturnidad y alevosía, que eso sí que no lo he dicho, es también muy sport y juega la baza muy chula de que luego se va volviendo cremosita y vamos teniendo ahí unos tonos dulces que son súper seductores. Sexy man. Bueno, que nos vamos para adelante. Señoras y señores, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Y me gusta mucho presentaros este tipo de fragancias cuando realmente estoy presentando algo que me gusta y que vivo y que siento. Cuando hago algunas digo, madre mía, bueno, me refiero de las del selectivo que tengo que hacer por narices, porque sabéis que hay mucho hype y tal. Digo, ay, Dios mío, te vas directa al Wallapop, hija mía, cuando termine esto. Pero cuando tocan estas cosas que realmente me gustan, y ojo, cuidado, no es con todo lo del selectivo. Hay cosas del selectivo que me gustan muy mucho, como es esta Dior, por ejemplo, Intense. Entonces, pues, estas se quedan aquí conmigo. Bueno, y cuidado, porque también podría decir que esta de aquí, esta barbería, está muy chula de pues los señores de Álvarez Gómez. Eau de Parfum. Que no es tan Eau de Parfum porque tiende más a irse hacia algo más fresquito. Pero está súper guay. Señoras y señores, nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen.